¿Alguna vez te has preguntado por qué hay personas que, sin buscar reconocimiento, parecen caminar con una paz inexplicable, con una luz que no se apaga, incluso en medio de la tormenta? ¿Qué tienen ellos que no se ve, pero que se siente? Tal vez no poseen grandes riquezas, ni posiciones de poder, ni fama, pero hay algo en su mirada, en su manera de hablar, en la serenidad con la que enfrentan la vida, que te hace pensar que llevan algo dentro que los sostiene. Ese algo es lo que hoy venimos a descubrir juntos. Porque hay dones que Dios entrega en silencio, regalos invisibles que no se pueden tocar, pero que transforman todo lo que tocan. Y si estás viendo este video, es probable que uno de esos dones ya esté germinando dentro de ti. No se trata de dones que se anuncian con trompetas ni de talentos visibles ante el mundo. Son dones que el cielo concede a quienes han pasado por el fuego, a los que han aprendido a confiar cuando no entendían nada, a los que han llorado a solas, pero nunca dejaron de creer. Estos dones no se compran, no se enseñan, no se imitan. Dios los siembra en el corazón de quienes están listos, y florecen justo cuando nadie lo espera. Tal vez tú has estado preguntándote por qué tu camino se ha vuelto tan silencioso últimamente. ¿Por qué Dios parece esconderte, mientras otros avanzan? ¿Por qué, aunque oras, las respuestas tardan en llegar? Y sin saberlo, podrías estar viviendo el proceso exacto donde Dios comienza a depositar en ti lo que no todos reciben, los dones invisibles. Esos que no traen aplausos, pero te acercan más a su presencia. Esos que no se exhiben, pero te convierten en una de esas personas que el cielo reconoce. Hoy vamos a hablar de 5 de esos dones sagrados. Dones que no se ven con los ojos, pero se sienten con el alma. El primero es la paciencia divina, esa fuerza que te enseña a esperar sin desesperar, a confiar sin entender y a permanecer firme cuando todo parece moverse. Luego descubrirás la sensibilidad espiritual, que te permite reconocer la voz de Dios incluso en los susurros más suaves. También exploraremos el don del quebrantamiento, ese momento en el que tus lágrimas se convierten en el lenguaje que Dios entiende mejor. Después conocerás el valor de la obediencia silenciosa, el arte de hacer lo correcto aunque nadie te vea. Y por último, el don más poderoso de todos, la fe inquebrantable, la que sostiene tu alma cuando ya no tienes fuerzas para seguir. Cada uno de estos dones tiene un propósito. No llegan para adornarte, sino para prepararte. Son señales de que Dios está haciendo algo profundo en ti. No es casualidad que hayas llegado hasta aquí. Puede que esta palabra sea la confirmación que necesitabas, la respuesta a esas oraciones que pensabas que nadie escuchaba. Antes de continuar, te invito a dar un paso de fe. Escribe en los comentarios, Señor, hazme digno de recibir tus dones invisibles, si crees que estas palabras pueden transformar tu vida. Si alguna vez has sentido que una palabra divina tocó tu corazón en momentos difíciles, compártelo con nosotros. Queremos conocer cómo el Espíritu Santo ha obrado en tu vida. Y si te gusta este tipo de contenido y quieres recibir más mensajes que fortalezcan tu caminar en la fe, recuerda suscribirte. Además, deja un like, activa la campanita de notificaciones y comparte este video con alguien que necesite conocer más sobre el poder de las palabras de Dios. Estamos aquí para compartir juntos la fuerza de su Espíritu, para que cada día vivamos con mayor fe y propósito. Quédate hasta el final, porque este mensaje puede ser una de esas señales que Dios usa para hablarte directamente. Puede que al escuchar sobre estos 5 dones invisibles descubras que ya has estado recibiendo algunos sin notarlo. Tal vez, mientras sientes que Dios te oculta, en realidad Él te está preparando. Y cuando termine este video, verás que lo que parecía vacío, era el espacio donde Dios estaba sembrando en ti algo eterno.
Don número 1, el don de la paciencia divina. Hay momentos en los que pareciera que todo se ha detenido. Oras, confías, haces lo correcto, pero las puertas no se abren. Miras alrededor y ves a otros avanzar, recibir respuestas, alcanzar aquello que tú llevas años esperando, y te preguntas, ¿por qué Dios no actúa todavía en mi vida? Es entonces cuando, sin que lo notes, el cielo está obrando en silencio, enseñándote uno de los dones más profundos y más invisibles que existen, la paciencia divina. Este don no se obtiene leyendo un versículo o escuchando una predicación. Se aprende caminando. Se forma en el alma cuando las oraciones parecen no tener respuesta, cuando todo lo que deseas tarda en llegar y aún así decides seguir confiando. Porque la paciencia no es pasividad, es fe prolongada. Es permanecer con esperanza en medio del aparente silencio. Dios no tarda. Él trabaja en tiempos perfectos, pero nos permite pasar por procesos en los que nuestra ansiedad muere y nuestra confianza madura. La paciencia divina es ese regalo que transforma la espera en adoración, que convierte el aún no de Dios en un acto de fe. Y aunque a veces duele, ese tiempo de espera es una de las pruebas más hermosas que un hijo de Dios puede vivir. Mira la historia de Abraham. Dios le prometió una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo. Pero los años pasaron y la promesa parecía más lejana que nunca. Su cuerpo envejecía, Sara no podía concebir, y todo parecía imposible. Sin embargo, Abraham aprendió a esperar. Romanos 4, versículo 20 dice que no dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Ese es el fruto de la paciencia divina, la fortaleza que se desarrolla cuando la evidencia dice no, pero el corazón dice sí, Señor, confío en ti. Tal vez tú estás en ese mismo punto. Has orado por una sanidad que no llega, por un trabajo que no aparece, por una reconciliación que parece imposible. Y en medio de ese desierto, Dios no te ha abandonado. Solo está cultivando en ti el don que separa a los impacientes de los escogidos, la capacidad de esperar sin rendirse. El problema de nuestra generación es que todo lo quiere rápido. Queremos respuestas inmediatas, resultados instantáneos, milagros que ocurran de un día para otro. Pero Dios no se rige por relojes humanos. Él no trabaja según nuestra agenda, sino según nuestro proceso. Porque si Dios te entregara hoy lo que deseas, sin haber moldeado tu carácter, ese regalo podría destruirte. Pero si aprendes a esperar, lo que recibas no solo te bendecirá, sino que también te sostendrá. Mira a David, ungido como rey siendo apenas un adolescente. El profeta Samuel lo había señalado como el elegido, pero pasaron años, años de persecución, de humillación, de esconderse en cuevas, antes de que la corona llegara a su cabeza. ¿Por qué tanto tiempo? Porque el trono no era solo un lugar de poder, era un lugar de responsabilidad. Y Dios no entrega promesas a quien no está preparado para sostenerlas. David tuvo que aprender paciencia mientras huía, mientras era traicionado, mientras veía cómo otros ocupaban el lugar que le había sido prometido. Pero fue en esa espera donde su carácter fue forjado. Así también contigo. La promesa sigue siendo tuya, pero Dios está usándola como una escuela. Cada día que pasa sin que veas resultados, Dios está trabajando en ti. Tal vez no lo sientes, pero estás creciendo. Estás aprendiendo a confiar sin ver, a adorar sin recibir, a creer sin entender. Y eso, precisamente, es la esencia de la paciencia divina. Hay un pasaje en Isaías 40, versículo 31 que dice, «Pero los que esperan en Jehová renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán,
caminarán y no se fatigarán. Esperar en Dios no es perder tiempo, es ganar fuerza. Es como si Él te estuviera preparando para volar más alto de lo que imaginas. Piénsalo así, si Dios te ha hecho esperar, no es castigo, es estrategia. Él sabe cuándo darte lo que pides, y sobre todo, cuando tú estás listo para recibirlo. Cada demora tiene propósito. Cada silencio es una herramienta para fortalecer tu fe. Cuando te sientes atrapado en un tiempo donde nada cambia, recuerda esto: Dios no te está negando el milagro, te está preparando para sostenerlo. Jesús mismo nos enseñó el valor de esperar. Antes de comenzar su ministerio, pasó 30 años en anonimato, en lo cotidiano, en lo invisible. 30 años de preparación para 3 años de propósito. Esa es la proporción divina: cuanto mayor es el llamado, más larga es la espera. Porque Dios no improvisa. Él moldea, pule y prueba a sus hijos antes de revelarlos. ¿Te has dado cuenta de que los árboles más fuertes crecen más lento? Sus raíces se extienden profundamente antes de que su copa se vea. Así hace Dios contigo. Tal vez otros florecen rápido, pero también se marchitan pronto. Tú, en cambio, estás siendo preparado para permanecer. La paciencia divina también te enseña algo más: a no compararte. Mientras esperas, el enemigo intentará distraerte mostrando los avances de otros. Te hará creer que Dios se olvidó de ti, que tus oraciones no importan. Pero lo que no sabes es que lo que estás esperando tiene una dimensión espiritual que aún no puedes imaginar. Si Dios se ha demorado, es porque está preparando algo que no cabe en lo común. El pueblo de Israel también fue probado en la espera. Cuando salieron de Egipto, pensaron que llegarían rápido a la tierra prometida. Pero Dios los condujo por el desierto durante 40 años. No fue un castigo, fue una lección. Tenían que aprender a depender de Él día a día, a recibir el maná justo para cada jornada. No podían almacenar, no podían adelantarse. Era una escuela de confianza diaria. Así también contigo, Dios quiere que aprendas a confiar en Él paso a paso, sin adelantarte al futuro, sin querer controlar lo que solo Él sabe manejar. En el libro de Santiago 1, versículo 4 se nos enseña: tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La paciencia no solo nos enseña a esperar, nos completa. Nos hace más sabios, más firmes, más parecidos a Cristo. Porque esperar es creer que el tiempo de Dios siempre es mejor que el nuestro. A veces Dios te quita lo que quieres para darte lo que necesitas. Y ese tiempo de espera no es vacío, está lleno de revelaciones, de lecciones, de oportunidades para crecer. Quizás, sin darte cuenta, estás desarrollando una fe más madura, una paz más profunda, una confianza más sólida. Y cuando finalmente llegue la respuesta, no serás la misma persona que comenzó el camino. Imagina el rostro de Abraham al ver a Isaac nacer. Imagina a David entrando al palacio después de años huyendo. Imagina a José, después de años en prisión, viendo cómo se cumplía el sueño que Dios le había mostrado. Todos ellos tuvieron algo en común: esperaron con fe. Y Dios no falló. Así también contigo. Si hoy estás esperando, no te desesperes. No te quejes. No pienses que Dios se olvidó de ti. Él no se ha ido. Solo está terminando de preparar la escena perfecta. Cuando llegue el momento, todo tendrá sentido. Y entenderás que la espera no fue pérdida, fue entrenamiento. Que el silencio no fue abandono, fue protección. El don de la paciencia divina no se ve, pero se nota.
Se nota en la calma con la que enfrentas los retrasos. Se nota en tu manera de hablar, en la serenidad con la que caminas, en la paz que reflejas aunque las cosas aún no hayan cambiado. Esa paz no viene de ti, viene del cielo. Es una señal de que Dios ya está trabajando dentro de ti. Y cuando este don florece, nada te inquieta. No porque todo sea fácil, sino porque has aprendido a confiar en el proceso. Has entendido que Dios nunca llega tarde, porque Él es el dueño del tiempo. Así que si hoy estás en un periodo de espera, no lo veas como un castigo. Míralo como una invitación divina. Dios te está entrenando para la promesa. Te está preparando para lo que Él mismo preparó para ti. No apures el proceso. Lo que se cocina a fuego lento alimenta más y dura más. Quizás no lo entiendes ahora, pero llegará un día en que mirarás hacia atrás y dirás, valió la pena esperar. Porque lo que Dios te entregará será tan perfecto, tan alineado con su voluntad, que sabrás que ningún segundo se perdió. Todo fue parte de su diseño. El don de la paciencia divina es la raíz de todos los demás dones invisibles. Es el terreno donde crecen la fe, la obediencia y la sensibilidad espiritual. Por eso, si Dios te ha hecho esperar, considéralo un privilegio. Solo los escogidos son llamados a aprender este nivel de confianza. Y mientras esperas, adora. Mientras esperas, confía. Porque mientras tú crees que nada pasa, Dios está escribiendo el capítulo más importante de tu historia. Don número 2. El don de la sensibilidad espiritual. ¿Alguna vez has sentido que Dios te hablaba, no con palabras, sino con sensaciones? Tal vez un pensamiento repentino que trajo paz en medio de la angustia. Una quietud profunda en el corazón justo antes de tomar una decisión. O una certeza inexplicable de que algo era correcto, aunque todos dijeran lo contrario. Esa es una de las señales más claras de que en ti está obrando un don que no se ve, pero que guía, la sensibilidad espiritual. Este don no tiene que ver con emociones pasajeras ni con intuiciones humanas. Es la capacidad de discernir la voz de Dios en medio del ruido del mundo. De sentir su presencia aun cuando todo parece en silencio. Y de reconocer cuando algo proviene de su espíritu y cuando no. La sensibilidad espiritual se desarrolla en el secreto, en los momentos donde eliges escuchar antes que hablar, donde decides orar en lugar de reaccionar. Es un regalo que el Espíritu Santo da a aquellos que no buscan impresionar, sino comprender. Y aunque parezca un don silencioso, es uno de los más poderosos, porque abre tus sentidos interiores a la voluntad divina. Jesús mismo dijo en Juan 10, versículo 27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. No todos oyen esa voz con la misma claridad. Muchos viven distraídos, corriendo de un lado a otro, buscando respuestas en todo, menos en Dios. Pero aquellos que aprenden a aquietar su alma, a detenerse y escuchar, comienzan a distinguir entre la voz del miedo y la voz de la fe, entre la emoción del momento y la dirección del cielo. Ser sensible espiritualmente no te hace débil, te hace sabio. Porque aprendes a reconocer cuando Dios dice espera, aunque el mundo grite corre. Aprendes a decir no cuando todo parece una oportunidad, pero tu espíritu siente que algo no está bien. Y aprendes a decir sí incluso cuando no hay garantías, porque reconoces la paz que acompaña las decisiones guiadas por Dios. En la Biblia, uno de los ejemplos más hermosos de sensibilidad espiritual es el del joven Samuel. En 1 Samuel 3, él escuchó una voz llamándolo durante la noche. 3 veces pensó que era Elí, su maestro, hasta que Elí comprendió que era Dios quien lo llamaba. Y Samuel respondió, habla, Señor, que tu siervo escucha. Desde ese día,
la vida de Samuel cambió para siempre. Porque cuando aprendes a escuchar, Dios comienza a confiarte cosas que no revela a muchos. Tal vez tú también has sentido ese llamado en el silencio. Tal vez has experimentado momentos en los que todo en tu interior se detiene, y aunque nadie lo entienda, sabes que Dios te está hablando. Puede ser a través de una palabra en la Biblia, una canción, un encuentro inesperado o incluso a través de un dolor que te hizo reflexionar. Dios no siempre habla en truenos ni en fuego, muchas veces lo hace en el susurro más suave. Cuando el profeta Elías huyó al desierto, buscó a Dios en medio del viento, del terremoto y del fuego, pero el Señor no estaba allí. Entonces vino un silbo apacible, y en ese susurro estaba la voz de Dios. Primera de Reyes 19, versículos 11 a 12. Así trabaja el Espíritu, no en el ruido, sino en la quietud. Y para escucharle, necesitas aprender a callar lo que el mundo grita dentro de ti. Esa es una de las razones por las que Dios permite temporadas de aislamiento, donde parece que todo se apaga y quedas a solas contigo mismo. No es abandono, es entrenamiento. Él está afinando tu oído espiritual, limpiando las interferencias de tu mente para que puedas distinguir su voz entre miles. La sensibilidad espiritual también se manifiesta en la compasión. Cuando comienzas a sentir el dolor de los demás como si fuera tuyo, cuando tu corazón se conmueve ante la necesidad, cuando lloras por quienes ni siquiera conoces, es el Espíritu Santo sensibilizando tu alma. Ya no ves solo con los ojos, sino con el corazón de Dios. Mira a Jesús. Cada vez que veía a una multitud, no la observaba con distancia, sino con ternura. Mateo 9, versículo 36 dice que al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. La sensibilidad espiritual te hace percibir lo que otros ignoran. Te hace detenerte donde otros pasan de largo. También te ayuda a discernir los tiempos. Hay momentos en los que Dios está moviendo piezas en silencio, preparando algo en el ámbito espiritual que tus ojos todavía no pueden ver. Una persona sensible espiritualmente no se desespera, porque aprende a leer las señales de Dios. Sabe cuándo avanzar y cuándo quedarse quieta. Cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Pero este don exige pureza. Un corazón contaminado por el orgullo, la crítica o el resentimiento pierde sensibilidad. Así como los oídos se acostumbran al ruido constante y dejan de escuchar los matices, el alma que vive en distracción espiritual deja de percibir la voz de Dios. Por eso, una de las oraciones más poderosas que puedes hacer cada día es: Señor, purifica mi corazón para escuchar tu voz. El rey David oraba: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Salmo 139, versículo 23. Sabía que su sensibilidad espiritual dependía de un corazón limpio. Porque la voz de Dios no se grita, se revela al alma que está dispuesta. Este don también se manifiesta en los pequeños detalles de la vida. Cuando sientes gratitud por cosas simples, el amanecer, la risa de un niño, el aire que respiras. Cuando te detienes a contemplar la belleza de lo cotidiano y dices: Dios está aquí. Esa capacidad de asombro es una forma de sensibilidad espiritual. Es reconocer que lo divino se esconde en lo simple, que el milagro está en lo ordinario. La sensibilidad espiritual no siempre será comprendida por los demás. Habrá quienes te llamen exagerado o demasiado emocional. Pero recuerda, lo que para el mundo es locura, para Dios es sabiduría. Los que tienen este don muchas veces sienten cosas antes de que ocurran, perciben el ambiente espiritual de un lugar o entienden cuando alguien necesita una palabra de consuelo. No para exhibirse, sino para servir.
Porque este don no se trata de sentir más, sino de amar mejor. Cuando el Espíritu Santo comienza a sensibilizar tu corazón, te vuelve más atento, más compasivo, más obediente. Te enseña a responder con ternura donde antes respondías con dureza. A orar por quien te hirió. A sentir tristeza cuando ves la injusticia. A llorar con los que lloran. Esa sensibilidad no es debilidad, es reflejo del carácter de Cristo en ti. A veces, para despertar este don, Dios te permite pasar por momentos de soledad profunda. Cuando ya no tienes a quien acudir, cuando todo te resulta demasiado silencioso, Él aprovecha ese silencio para enseñarte a reconocer su presencia. Y en ese aprendizaje descubres algo poderoso, que no necesitas oír una voz audible para saber que Dios está contigo. Lo sientes en el alma. Lo percibes en la paz que llega sin explicación, en la certeza interior de que no estás solo. Jesús prometió en Juan 14, versículo 26 que el Espíritu Santo sería nuestro consolador, quien nos recordaría todas las cosas y nos enseñaría lo que debíamos saber. Cuando este don opera en ti, comienzas a experimentar esa guía constante. No dejas que tus emociones te dominen, porque el Espíritu Santo te enseña a discernir. Te muestra cuándo callar para evitar una herida, cuándo hablar para dar esperanza, cuándo moverte y cuándo quedarte quieto. Hay quienes viven corriendo sin dirección y hay quienes caminan guiados por la paz interior. La diferencia está en la sensibilidad espiritual. Es el Espíritu quien te da esa brújula invisible que siempre apunta hacia la voluntad de Dios. Pero este don no se conserva solo. Debe cultivarse con oración, silencio, lectura de la palabra y tiempo a solas con Dios. Cada vez que te apartas de las distracciones para estar con Él, estás afinando tu oído interior. Cada vez que eliges perdonar, que eliges no juzgar, estás limpiando el canal por donde su voz fluye. Jesús decía constantemente, el que tiene oídos para oír, oiga. No se refería a los oídos físicos, sino al oído del alma. Porque hay quienes oyen, pero no escuchan, miran, pero no ven. La sensibilidad espiritual abre tus sentidos a una realidad más profunda, donde ya no reaccionas desde la carne, sino desde el espíritu. Y cuando comienzas a vivir así, todo cambia. Lo que antes te irritaba, ya no te perturba. Lo que antes te asustaba, ya no te domina. Porque sientes cuando Dios está en control. Aprendes a descansar incluso en medio de la incertidumbre, sabiendo que hay una paz que no depende de las circunstancias, sino de la comunión con Él. Este don te permite experimentar la cercanía del Espíritu Santo como una presencia constante, viva y real. No necesitas señales extraordinarias, su voz se vuelve tu guía cotidiana. Te habla mientras conduces, mientras trabajas, mientras ayudas a alguien. Es como si el cielo y la tierra se unieran dentro de ti. Así es el don de la sensibilidad espiritual, invisible, pero transformador. Te vuelve más consciente del amor de Dios, más atento a su dirección, más alineado a su propósito. Y cuanto más lo ejercitas, más claramente percibes lo que Él está haciendo en ti y a tu alrededor. Quizás ahora entiendas por qué Dios te apartó por un tiempo. No era castigo. Era entrenamiento para este don. Mientras el mundo corría, tú estabas aprendiendo a escuchar. Mientras otros hablaban, tú aprendías a callar. Mientras otros buscaban señales externas, tú aprendías a reconocer su voz en lo profundo de tu alma. Y cuando vuelvas a caminar entre las multitudes, no serás el mismo. Porque llevarás dentro la voz que guía, la paz que sostiene y la luz que disipa la confusión. Ese es el fruto del don de la sensibilidad espiritual. Así que pídeselo a Dios. Dile hoy, Señor, hazme sensible a tu voz,
para no confundir mi voluntad con la tuya. Y verás cómo, poco a poco, el ruido se apaga y su presencia se vuelve más clara. Porque cuando un hijo de Dios aprende a escuchar, el cielo comienza a hablarle de maneras que el mundo no puede entender. Don número 3. El don del quebrantamiento. ¿Alguna vez te has sentido completamente roto? Como si las fuerzas se te acabaran, como si las oraciones ya no tuvieran voz, como si no quedara nada dentro de ti más que el eco del silencio. Si alguna vez has estado allí, en ese punto donde las lágrimas parecen más sinceras que las palabras, entonces estás en el lugar donde Dios hace su obra más profunda. Porque, aunque suene extraño, hay un don escondido en medio del dolor, el don del quebrantamiento. Este don no se aprende leyendo ni escuchando, sino viviendo. Es el regalo que Dios da a los corazones que Él mismo ha decidido moldear con sus manos. No es una maldición, no es un castigo. Es un proceso sagrado donde el alma se vacía de sí misma para llenarse de Dios. El quebrantamiento es el punto donde se rompen las ilusiones, las máscaras, los planes humanos, y solo queda lo que es eterno. Es cuando dejas de depender de tus propias fuerzas y empiezas a depender verdaderamente de las suyas. Y aunque duele, es el tipo de dolor que transforma. En el Salmo 34, versículo 18 está escrito: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Dios no se acerca al orgulloso, sino al que ha sido quebrado. Porque cuando el corazón se rompe, se abre espacio para que su presencia entre. Mira la historia de Job. Lo perdió todo, sus bienes, sus hijos, su salud, su reputación. Todo por lo que había trabajado se derrumbó en un instante. Y aún así, en medio de las cenizas, Job dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job 1, versículo 21. Esa es la voz del quebrantamiento que se convierte en adoración. No porque entienda, sino porque confía. Job no comprendía lo que estaba pasando. Se sintió abandonado, confundido, incluso frustrado. Pero cada lágrima que derramó se convirtió en un ladrillo para construir una fe más pura. Al final, Dios restauró su vida, pero no antes de haberle enseñado lo más importante, que su valor no estaba en lo que tenía, sino en quién era Dios para él. El quebrantamiento no destruye a los elegidos, los purifica. Es el fuego donde se quema todo lo superficial. Donde se prueba la fe y se revela lo auténtico. Donde la oración ya no es formalidad, sino clamor. Donde la adoración ya no es una canción, sino una entrega. Muchos huyen del dolor, pero los que lo enfrentan con fe descubren que allí habita Dios. Es en las lágrimas donde Él susurra más cerca. Es en el cansancio donde Él se muestra como fuerza. Es en la pérdida donde revela su propósito. Mira a María Magdalena. Su vida fue un caos hasta que conoció a Jesús. Cuando Él la liberó, su amor por Él fue tan grande que incluso cuando todos huyeron de la cruz, ella se quedó. Fue la primera en llegar al sepulcro al amanecer. Su corazón había sido quebrado, pero también restaurado. Y fue precisamente a ella, no a los discípulos, no a los líderes, a quien Jesús se apareció primero después de resucitar. El quebrantamiento la preparó para ver lo que otros no vieron. Así hace Dios, usa las lágrimas para limpiar la vista espiritual. Cuando todo se rompe, ves con más claridad. Lo que antes te importaba pierde valor, y lo que realmente cuenta se vuelve evidente. Descubres que la verdadera fortaleza no está en resistir, sino en rendirte. El quebrantamiento también revela el amor de Dios de una manera que la comodidad nunca podría hacerlo. Cuando tienes éxito, puedes conocer la bendición de Dios.
pero cuando atraviesas el dolor, conoces su corazón. Porque es en esos momentos donde no solo lo oyes, sino que lo sientes. Su amor te sostiene de una forma que las palabras no alcanzan a explicar. Jesús mismo vivió el quebrantamiento más profundo. En Getsemaní, sabiendo lo que vendría, se postró y oró: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mateo 26, versículo 39. En ese instante, el Hijo de Dios experimentó el peso del miedo, de la soledad, del dolor. Pero eligió someterse, y esa rendición cambió la historia del mundo. El quebrantamiento de Jesús trajo nuestra salvación. Así también, tus propias lágrimas no son inútiles. Pueden ser el inicio de algo nuevo, algo redentor, algo que no comprendes ahora, pero que un día agradecerás. En la historia bíblica vemos que Dios nunca usó a alguien poderosamente sin antes quebrarlo profundamente. Moisés fue quebrantado en el desierto antes de liberar a Israel. David fue quebrantado en cuevas antes de ser rey. Pedro lloró amargamente después de negar a Jesús antes de convertirse en el líder de la iglesia. Pablo cayó al suelo cegado antes de convertirse en el apóstol que transformó naciones. Cada uno de ellos tuvo que pasar por su propio Getsemaní. Porque el quebrantamiento es la universidad de los escogidos. Allí aprendes a escuchar, a esperar, a confiar. Allí entiendes que no necesitas tener el control, porque Dios lo tiene. Allí se acaban las apariencias y comienza la verdad. A veces, el quebrantamiento llega disfrazado de pérdida, un empleo, una relación, un sueño. Otras veces llega en forma de enfermedad, de rechazo, de traición. Pero detrás de todo, Dios está obrando. Él no destruye lo que ama, poda lo que quiere hacer crecer. Jesús dijo en Juan 15, versículo 2, a todo aquel que da fruto, lo limpiará, para que dé más fruto. Esa limpieza duele, porque implica cortes. Pero son cortes santos, que eliminan lo que impide tu crecimiento. Si estás siendo podado, es porque estás siendo preparado para fructificar. El don del quebrantamiento te enseña a depender de Dios, no por necesidad, sino por amor. Ya no lo buscas solo para resolver tus problemas, sino porque entiendes que fuera de Él no hay vida. Y en ese punto, tu relación con Dios cambia. Ya no lo ves como un juez distante, sino como un padre que sana tus heridas con ternura. Cuando estás quebrado, tus oraciones cambian. Ya no pides tantas cosas, simplemente dices: Señor, aquí estoy. Y esa oración, sencilla y sincera, es más poderosa que 1000 palabras. Porque el corazón quebrantado no busca impresionar, busca entregar. Quizás ahora estás en ese momento. Sientes que algo dentro de ti se ha roto, que ya no puedes más. No reprimas ese llanto. A veces las lágrimas son la forma más pura de adoración. Permítete sentir, porque Dios no puede sanar lo que niegas. Él no necesita tu fortaleza, necesita tu sinceridad. Recuerda que el barro solo puede ser moldeado cuando está blando. Si el corazón está duro, no hay transformación. Pero cuando se ablanda por el quebrantamiento, Dios comienza a dar forma a una nueva versión de ti. Una más sabia, más compasiva, más parecida a Cristo. El apóstol Pablo escribió en 2 de Corintios 12, versículo 9, «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». En otras palabras, cuando tú te sientes más frágil, es cuando Dios se muestra más fuerte. El quebrantamiento no es el final, es el comienzo de algo mayor. Es el momento donde la semilla muere para dar fruto. Jesús dijo: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere,
lleva mucho fruto. Juan 12, versículo 24. Así también ocurre contigo. Cada parte de ti que muere al orgullo, al control o al miedo, da lugar a algo nuevo y eterno. Y cuando finalmente sales del quebrantamiento, no lo haces igual. Tus heridas se vuelven cicatrices que cuentan historias de fe. Ya no juzgas tan rápido, ya no te quejas tanto, ya no te asustas fácilmente. Porque sabes que Dios puede sacar belleza del dolor. El don del quebrantamiento también te convierte en instrumento de consuelo. Quien ha llorado con Dios, sabe cómo abrazar a otros en su llanto. Quien ha pasado por el fuego, sabe cómo acompañar sin juzgar. Dios usa tus lágrimas para enseñar amor. Usa tu historia para sanar otras historias. En 2 de Corintios 1, versículo 4 dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Tus heridas pueden convertirse en puentes para que otros conozcan su consuelo. Por eso, cuando recuerdes tus momentos más oscuros, no los mires con vergüenza. Míralos con gratitud. Porque ahí es donde Dios te encontró. Donde aprendiste a amarlo no por lo que hace, sino por quién es. Donde descubriste que su gracia es suficiente y su presencia, real. El don del quebrantamiento es invisible, pero deja huellas visibles. Se nota en tu mirada, en tu voz, en la paz con la que hablas de cosas que antes te herían. Se nota en tu forma de orar, en tu manera de amar, en tu capacidad de perdonar. Así que si hoy estás en medio de una temporada difícil, no lo resistas. Ríndete a Dios. Dile, Señor, haz tu obra en mí, aunque duela. Y verás cómo, poco a poco, el dolor se convierte en propósito, las lágrimas en revelación y la herida en testimonio. Porque el quebrantamiento no es una caída, es una puerta. Una puerta que te lleva más profundo en la presencia de Dios. Y al cruzarla, ya no serás el mismo. Serás más sensible, más paciente, más fuerte, más lleno de su espíritu. Don número 4, el don de la obediencia silenciosa. ¿Alguna vez has sentido que Dios te pidió hacer algo que no entendías? Una decisión que parecía ilógica, un paso que nadie aprobaba, un camino que te alejaba de todo lo familiar. En esos momentos, el corazón se divide entre la fe y el miedo. Pero cuando eliges confiar sin comprender, estás activando uno de los dones más poderosos y más invisibles del reino de Dios, el don de la obediencia silenciosa. Este don no se trata de hablar bonito sobre fe, sino de vivirla cuando todo te invita a dudar. Es la capacidad de moverte sin necesitar explicaciones, de obedecer aun cuando no ves los resultados, de seguir caminando aun cuando el cielo parece cerrado. La obediencia silenciosa no busca aplausos ni testigos, se vive entre tú y Dios, en el secreto, donde las decisiones más pequeñas se convierten en actos de fe gigantes. Dios siempre ha buscado corazones obedientes más que voces elocuentes. La Biblia dice en 1 de Samuel 15, versículo 22, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios. Dios no busca demostraciones externas, sino una rendición interna. Porque la obediencia auténtica nace del amor, no del miedo. Uno de los ejemplos más conmovedores de este don es la historia de José, el esposo de María. Pocas veces se habla de él, pero su vida fue una de las demostraciones más puras de obediencia silenciosa. Cuando supo que María estaba embarazada antes de casarse, su mente humana se llenó de dudas. Pero en un sueño, el ángel del Señor le dijo, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es. Mateo 1, versículo 20.
José no discutió, no pidió señales adicionales, no buscó aprobación. Simplemente obedeció. Y en esa obediencia discreta, Dios colocó al Salvador del mundo bajo su cuidado. José no hizo milagros, no predicó sermones, no encabezó multitudes. Pero fue obediente. Protegió, proveyó, guió. Cumplió su propósito en silencio, y ese silencio fue su mayor testimonio. Así también, muchas veces Dios te pedirá cosas que nadie entenderá. Te dirá que esperes cuando todos te digan que avances. Que perdones cuando todos te digan que te alejes. Que siembres cuando todos te digan que te cuides. La obediencia silenciosa es el terreno donde crecen los milagros que el mundo nunca entenderá. Mira a Abraham. Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y vete a la tierra que te mostraré. Génesis 12, versículo 1. No le dio mapas, ni fechas, ni explicaciones. Solo una promesa. Y Abraham salió, sin saber a dónde iba. Su obediencia no fue ruidosa, fue silenciosa. Caminó guiado por una voz que solo él escuchó. Y esa fe silenciosa se convirtió en la raíz de una nación entera. La obediencia silenciosa muchas veces te dejará incomprendido. No todos entenderán por qué haces lo que haces, ni por qué sigues creyendo cuando todo parece perdido. Pero en esos momentos, Dios está mirando tu corazón. Porque Él no se impresiona por los resultados visibles, sino por la fidelidad en lo invisible. Moisés también aprendió este don. Antes de ser el gran líder que liberó a Israel, pasó 40 años cuidando ovejas en el desierto. No había público, no había reconocimiento. Solo él, el silencio y Dios. Y fue allí donde aprendió a escuchar, a esperar y a obedecer. Cuando Dios le habló desde la zarza ardiente, Moisés ya tenía el corazón moldeado por años de obediencia sin testigos. La obediencia silenciosa no es una obediencia ciega, es una obediencia confiada. No caminas porque entiendas, caminas porque conoces al que te guía. Sabes que si Él te pide algo, es porque ya ha preparado el camino. Aunque no veas el final, sabes que cada paso está dirigido por su mano. El problema es que muchas veces queremos entender antes de obedecer. Queremos que Dios nos explique el plan completo antes de decir sí. Pero la fe no funciona así. Dios revela el siguiente paso solo cuando damos el primero. Es en el movimiento donde la luz aparece. Recuerda lo que Jesús dijo en Juan 14, versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. La verdadera obediencia nace del amor. No obedeces porque temes que algo malo ocurra si no lo haces, obedeces porque confías en que Dios siempre sabe lo que es mejor para ti. El don de la obediencia silenciosa también enseña humildad. Porque muchas veces obedecer significa renunciar a tener la razón, a ser comprendido, a buscar aprobación. Significa dejar que Dios defienda lo que tú no puedes explicar. Y esa es una de las lecciones más difíciles para el alma humana, callar mientras Dios actúa. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces has querido justificarte, defenderte, explicar lo que Dios te mandó hacer? Sin embargo, los verdaderos siervos aprenden a dejar que sus frutos hablen por ellos. No buscan convencer, solo obedecer. Y cuando el tiempo pasa, todos ven lo que Dios estaba haciendo en secreto. En Lucas 5, Pedro vivió esta lección. Había pasado toda la noche pescando sin resultados. Estaba cansado, frustrado, sin ganas de intentar otra vez. Pero Jesús le dijo, boga mar adentro y echa vuestras redes. Pedro podría haber discutido, podría haber dicho ya lo intenté, pero simplemente respondió, en tu palabra echaré la red.
Lucas 5, versículo 5. Esa simple obediencia cambió su historia. La red se llenó tanto que casi se rompía. Pedro entendió que el milagro no vino por entender la instrucción, sino por obedecerla. Así ocurre contigo también. Cuando aprendes a obedecer sin cuestionar, los resultados exceden tu lógica. Porque en cada acto de obediencia hay una manifestación del poder de Dios. El don de la obediencia silenciosa también se prueba en las cosas pequeñas. Muchos quieren escuchar grandes instrucciones del cielo, pero no obedecen en lo cotidiano. Dios observa tu fidelidad en los detalles. Si eres fiel en lo poco, Él te confiará lo mucho. Pero si ignoras las pequeñas direcciones del Espíritu, difícilmente te revelará las mayores. Jesús vivió una vida de obediencia perfecta. En Filipenses 2, versículo 8 dice que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. No hubo ruido, no hubo protesta, solo entrega. Jesús no discutió con el Padre sobre el plan de redención, lo abrazó. Su obediencia silenciosa cambió el destino de la humanidad. Quizás hoy Dios te está pidiendo algo que no comprendes. Tal vez te está llamando a dejar algo, a moverte, a perdonar o simplemente a esperar. Y tu mente se resiste. Quieres saber por qué, quieres entender el propósito. Pero recuerda, la obediencia abre puertas que la explicación no puede. A veces, la fe te llevará a lugares donde la lógica no tiene mapa. Y en esos caminos, la única brújula será tu confianza en Dios. Obedecer no siempre será fácil, pero siempre será seguro. Porque el mismo Dios que te da la instrucción, te dará también la fuerza para cumplirla. El don de la obediencia silenciosa no solo transforma tu vida, sino también la de los que te rodean. Tu ejemplo puede ser la semilla de fe que otros necesitan. Cuando vean cómo permaneces firme, cómo no te quejas, cómo sigues creyendo sin ver, entenderán que tu confianza está en algo más grande que tú. Mira a Noé. Construyó un arca bajo el sol de un día despejado. Todos se burlaban, nadie lo entendía. Pero Noé no discutió, siguió martillando. Cada golpe del martillo era un acto de obediencia silenciosa. Y cuando las nubes se oscurecieron, su fe se volvió refugio para toda su familia. Así ocurre contigo. Cada acto de obediencia que haces en secreto es una semilla que Dios usará para bendecir a muchos. Tal vez ahora nadie lo ve, pero un día entenderás que cada sí que diste en la oscuridad fue un paso hacia la promesa. La obediencia silenciosa también requiere renuncia. A veces tendrás que soltar tu plan para abrazar el de Dios. O dejar ir algo que amas para recibir algo mejor. Pero en cada renuncia hay un intercambio divino. Dios nunca te pide algo sin intención. Lo que te quita, lo reemplaza con algo eterno. Cuando María escuchó al ángel decirle que sería madre del Hijo de Dios, su respuesta fue simple, pero poderosa: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Lucas 1, versículo 38. No pidió detalles, no preguntó cómo enfrentaría el rechazo, simplemente confió. Su obediencia silenciosa dio a luz al Salvador. Esa misma actitud es la que Dios busca en ti. Un corazón que diga: hágase en mí tu voluntad. Aunque no entienda. Aunque duela. Aunque parezca un camino sin sentido. Porque en cada obediencia hay una promesa escondida. Cuando aprendes a obedecer así, la ansiedad se disuelve. Ya no necesitas controlar, solo confiar. Sabes que si obedeces, Dios hará el resto. Porque lo imposible le pertenece a Él, y lo posible te lo confía a ti. El don de la obediencia silenciosa también enseña paciencia.
No todo lo que obedeces tiene resultados inmediatos. A veces pasarán días, meses o incluso años antes de ver los frutos. Pero mientras tanto, Dios observa tu fidelidad. Cada paso que das en obediencia, aunque parezca pequeño, tiene un peso eterno. Y un día, cuando mires atrás, entenderás por qué Dios te pidió lo que te pidió. Verás que cada sí te llevó justo al lugar donde necesitabas estar. Descubrirás que su voluntad no solo era buena, sino perfecta. La obediencia silenciosa no brilla ante los ojos del mundo, pero ilumina el cielo. Es el lenguaje que Dios más entiende, la expresión más pura de fe. Cuando el alma obedece, incluso sin entender, los ángeles se mueven y las puertas se abren. Así que si hoy Dios te está hablando, aunque no lo comprendas todo, da el paso. Si te pide que esperes, espera. Si te pide que confíes, confía. Si te pide que actúes, hazlo. Porque detrás de cada acto de obediencia hay una promesa que está a punto de cumplirse. Y cuando lo haga, entenderás que nunca fue en vano. Que cada renuncia, cada silencio, cada acto de fe, estaba construyendo el camino hacia el milagro que habías pedido. El don de la obediencia silenciosa es invisible, pero su fruto es eterno. Es la marca de los que aman a Dios de verdad, no solo con palabras, sino con hechos. Los que obedecen sin ruido, pero transforman el mundo con su ejemplo. Don número 5, el don de la fe inquebrantable. ¿Te ha pasado que todo parece derrumbarse a tu alrededor y, aún así, una voz dentro de ti te dice, no te rindas? Esa voz que no viene de la razón, sino de algo más profundo, es la fe hablando. No la fe que depende de las circunstancias, sino la que permanece cuando todo falla. Esa es la fe inquebrantable, uno de los dones más poderosos e invisibles que Dios puede colocar en el corazón de un ser humano. La fe inquebrantable no se construye en los días fáciles. No nace en medio de la abundancia ni en la comodidad. Nace en el desierto, cuando no hay señales, cuando todo parece perdido, cuando orar parece inútil y esperar, imposible. Es ahí donde se revela lo que realmente crees. Muchos dicen tener fe, pero solo la fe probada demuestra su autenticidad. Santiago 1, versículo 3 lo explica claramente, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Es decir, tu fe crece en el terreno de la adversidad. Dios no te prueba para destruirte, sino para fortalecerte. Cada batalla que enfrentas no está diseñada para romperte, sino para revelarte. La fe inquebrantable es aquella que no necesita ver para creer, sino que cree para poder ver. Es la fe de Abraham, que creyó en la promesa aun cuando su cuerpo ya no tenía fuerzas. Es la fe de Moisés, que extendió su vara frente al mar sin saber cómo Dios lo abriría. Es la fe de Daniel, que entró al foso de los leones confiando en que Dios cerraría sus bocas. Es la fe que dice, no sé cómo, pero sé quién. Y esa fe no se hereda, se forja. Se forma en las noches de lágrimas, en las oraciones que parecen no llegar al cielo, en los días donde no hay señales, pero decides creer igual. Cada vez que eliges confiar cuando sería más fácil rendirte, tu fe se vuelve más fuerte. Hay un momento en la vida en el que Dios deja de responder con evidencias y comienza a responder con silencio. No porque se haya ido, sino porque quiere que aprendas a caminar con los ojos del alma. Porque los que ven con el corazón, ven más lejos que los que solo miran con los ojos. En Hebreos 11, versículo 1 está escrita una de las definiciones más poderosas: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Certeza y convicción, dos palabras que no necesitan prueba externa.
Tener fe es tener paz en medio de lo incierto, es decir, todo va a estar bien cuando no hay evidencia de que lo estará. Y cuando esa fe madura, deja de depender de los resultados. Porque entiendes que incluso si el milagro no llega de la forma que esperabas, Dios sigue siendo bueno. La fe inquebrantable no se apoya en el resultado, sino en la relación. No dice creo que Dios puede, sino sé que Dios está conmigo, pase lo que pase. Piensa en los 3 jóvenes hebreos, Sadrac, Mesac y Abed-Negó. El rey los amenazó con lanzarlos al horno de fuego si no adoraban su estatua. Ellos respondieron con una fe que desarma toda lógica: nuestro Dios puede librarnos del fuego, pero aun si no lo hace, no nos postraremos. Daniel 3, versículos 17 a 18. Esa es la fe inquebrantable. La que no negocia su confianza, la que no depende del resultado, sino del carácter de Dios. Dios busca ese tipo de fe en ti. No una fe de emergencia, sino una fe de comunión. Una fe que se levanta cada mañana diciendo, no sé qué pasará hoy, pero sé que Dios está aquí. A veces, la fe inquebrantable se manifiesta en formas silenciosas. No en gritos ni milagros visibles, sino en la calma que sientes cuando todo a tu alrededor se agita. En la serenidad que inexplicablemente te sostiene cuando el miedo intenta dominarte. Esa paz es la evidencia de que tu fe ya no depende de lo externo. Has aprendido a reposar en la confianza. Mira a Noé. Construyó un arca durante años, bajo el sol, sin una gota de lluvia. Nadie lo entendía. Lo llamaban loco. Pero su fe no necesitaba la aprobación de nadie. Cada clavo que martillaba era una declaración de confianza. Y cuando la lluvia finalmente cayó, su fe se convirtió en refugio. Tu fe también puede ser un refugio para otros. Cuando los que te rodean vean tu calma en medio del caos, sabrán que hay algo diferente en ti. Porque la fe inquebrantable no se impone, se contagia. Es una llama que inspira a los que están en oscuridad. Jesús mismo enseñó que la fe no necesita ser grande para ser poderosa. Dijo en Mateo 17, versículo 20, si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. No dijo que necesitabas una montaña de fe, sino una semilla. Pero esa semilla debe ser auténtica, viva, constante. La fe inquebrantable también se fortalece en la memoria. Cuando recuerdas lo que Dios ya hizo, tu confianza se renueva. Cada victoria pasada es una evidencia de que Él volverá a obrar. Por eso, cuando dudes, recuerda. Recuerda cómo te sostuvo, cómo te sanó, cómo te abrió caminos donde no había ninguno. Y esa memoria se convertirá en un escudo. Pero la fe no siempre se siente. Hay días en los que no sientes nada. Días en los que no ves avance, ni señales, ni consuelo. En esos momentos, la fe se convierte en decisión. No en emoción, sino en voluntad. Decides creer porque sabes quién es Dios, no porque veas lo que hace. Esa es la fe más pura, la que se mantiene firme aun cuando el alma tiembla. En Marcos 5 encontramos a la mujer con flujo de sangre. 12 años enferma, 12 años gastando todo sin hallar solución. Pero un día, cuando oyó que Jesús pasaba, decidió creer una vez más. Se abrió paso entre la multitud y tocó el borde de su manto. Y Jesús le dijo, tu fe te ha salvado. No fue su fuerza, ni su posición, ni su conocimiento. Fue su fe. Y esa fe rompió el ciclo de sufrimiento que la había atado por años. La fe inquebrantable tiene poder porque se activa incluso en la debilidad. No necesitas ser fuerte para tenerla. Solo necesitas estar dispuesto a creer una vez más.
Quizás hoy sientes que tu fe se ha debilitado, que las decepciones te han desgastado, que orar ya no te emociona, que esperar te cansa. Pero escúchame bien, aunque tu fe sea pequeña, mientras siga viva, sigue teniendo poder. Jesús dijo que una fe pequeña puede mover montañas, no porque sea grande, sino porque está puesta en un Dios inmenso. El enemigo intentará apagar tu fe mostrándote lo que no cambia. Pero la fe no mira lo que falta, mira lo que Dios prometió. No observa las circunstancias, observa al Creador. Por eso, aunque el viento sople y el mar se agite, el corazón que confía permanece firme. Piensa en Pedro cuando caminó sobre el agua. Mientras su mirada estaba fija en Jesús, caminó sobre lo imposible. Pero en el momento en que se concentró en la tormenta, comenzó a hundirse. Así también sucede con nosotros. La fe inquebrantable no niega la tormenta, pero no permite que la tormenta robe la mirada de Cristo. Cuando mantienes tus ojos en Él, descubres que la fe no es ausencia de miedo, sino la decisión de avanzar a pesar del miedo. Que la fe no elimina las dificultades, pero te da la fuerza para atravesarlas con esperanza. El don de la fe inquebrantable también te enseña a hablar distinto. A declarar lo que crees, no lo que ves. A pronunciar palabras de vida en medio del desierto. Porque tus palabras tienen poder cuando nacen de una fe viva. Jesús dijo en Marcos 11, versículo 23, cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, le será hecho. La fe no solo se siente, se pronuncia. Cuando hablas con fe, el ambiente cambia. No porque tengas control sobre las cosas, sino porque tus palabras se alinean con la voluntad de Dios. La fe inquebrantable transforma el miedo en declaración, la duda en esperanza, el silencio en oración. Y cuando la fe madura, se convierte en descanso. Ya no necesitas pruebas para creer. Ya no luchas con la ansiedad de controlar todo. Simplemente sabes que Dios obrará en su tiempo, de la forma perfecta, y eso basta. Quizás este sea el don que Dios quiere activar en ti hoy. Tal vez has pasado por pruebas donde tu fe fue sacudida una y otra vez. Pero si sigues aquí, escuchando estas palabras, es porque tu fe no ha muerto. Solo está siendo refinada. En 1 de Pedro 1, versículo 7 dice que nuestra fe, aunque probada con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El fuego no destruye la fe verdadera, la purifica. Quita las impurezas, los miedos, las dudas, y deja solo lo esencial, la confianza en Dios. La fe inquebrantable no es perfecta, pero es perseverante. No lo sabe todo, pero sigue creyendo. No ve el final, pero sigue caminando. Y al hacerlo, abre el camino para que otros también crean. Así que, si hoy sientes que estás caminando por un terreno incierto, no temas. Dios no te pidió que vieras el mapa, solo que tomes su mano. Y mientras caminas, recuerda esto, la fe no garantiza que todo saldrá como esperas, pero sí garantiza que Dios estará contigo en todo lo que pase. Esa es la diferencia entre una fe común y una fe inquebrantable. La primera se derrumba cuando algo falla. La segunda se sostiene porque su fundamento no está en los resultados, sino en la roca eterna. Y cuando tu vida esté cimentada en esa roca, nada podrá derribarte. Vendrán tormentas, vendrán vientos, pero seguirás en pie. Porque tu confianza ya no está en lo visible, sino en lo eterno. Esa es la fe que el Espíritu Santo quiere despertar en ti hoy. La fe que te hace caminar aun cuando no ves el suelo. La fe que te hace sonreír aun cuando las lágrimas no se han secado. La fe que te recuerda que, aunque la noche sea larga, el amanecer siempre llega.
pídeselo a Dios. Dile, Señor, dame una fe que no se quiebre, aunque el mundo se derrumbe. Y Él lo hará. Porque a quienes están listos, Dios les entrega este don invisible, una fe que resiste el fuego, que florece en la oscuridad, que vence al miedo y que nunca, jamás, se apaga. A lo largo de este mensaje, hemos recorrido juntos un camino invisible, pero profundamente real, el camino de los dones que Dios entrega a los que están listos. Quizás llegaste hasta aquí buscando respuestas, sin imaginar que cada palabra era en realidad una confirmación. Porque si estás escuchando esto, es porque Dios te ha estado preparando en silencio. Él no escoge a los más fuertes, sino a los más dispuestos. No busca perfección, sino corazones sensibles, moldeables, humildes. Y todo lo que has vivido, las demoras, los silencios, los vacíos, las lágrimas, ha sido parte de ese proceso divino que te conduce hacia una transformación más profunda. Los 5 dones que hemos compartido hoy no son trofeos espirituales. Son señales del amor y la intención de Dios sobre tu vida. Cada uno de ellos representa una etapa de crecimiento, una huella del Espíritu en tu corazón. El don de la paciencia divina te enseñó a confiar en los tiempos de Dios, a entender que lo que tarda no se ha perdido, sino que se está perfeccionando. Aprendiste que la espera no es castigo, sino entrenamiento, que cada demora es una oportunidad para madurar en la fe y descubrir que Dios nunca llega tarde. El don de la sensibilidad espiritual te abrió los oídos del alma. Te hizo comprender que Dios sigue hablando, no siempre con palabras, sino con paz, con señales, con silencios que transforman. Te enseñó a reconocer su presencia en los detalles cotidianos, en la brisa suave, en las emociones que tocan lo más profundo de tu espíritu. El don del quebrantamiento te mostró que la fragilidad no es debilidad, sino el terreno donde germina lo eterno. Que las lágrimas no significan derrota, sino purificación. Que cuando todo se rompe, Dios no te destruye, te reconstruye. Te hizo entender que, a veces, hay que vaciarse de uno mismo para llenarse de Él. El don de la obediencia silenciosa te reveló que la fe verdadera no se demuestra con palabras, sino con acciones. Que hay más poder en un sí en secreto que en 1000 discursos. Que cuando obedeces sin entender, los cielos se abren, porque Dios siempre recompensa la confianza silenciosa. Y finalmente, el don de la fe inquebrantable te mostró el corazón de todo, creer sin ver, confiar sin garantía, caminar aunque el suelo no se vea. Esa fe que no se apaga con el viento, que no se derrumba con la tormenta, que no depende del resultado, sino del amor. Estos 5 dones invisibles son la marca de los elegidos. Son la evidencia de que has sido tocado por la mano de Dios. Tal vez no tienes pruebas tangibles, pero tu alma lo sabe. Sabes que ya no eres la misma persona. Sabes que algo dentro de ti ha cambiado, que tu corazón se ha vuelto más sensible, más sabio, más consciente. Y eso no ha ocurrido por casualidad. Dios ha estado trabajando en ti, poco a poco, sin que lo notaras. Tal vez te llevó a lugares donde tu fe fue probada, donde tu confianza se debilitó, donde sentiste que todo se apagaba. Pero ahora entiendes que todo tenía un propósito. Que cada noche oscura fue necesaria para que hoy pudieras reconocer la luz. El mundo no ve estos dones, pero el cielo sí. Son invisibles a los ojos humanos, pero visibles a los ojos de Dios. Y son ellos los que preparan tu espíritu para recibir lo que viene. Porque cuando el carácter está formado, la bendición no se pierde. Cuando el corazón está maduro, el llamado florece. Quizás durante mucho tiempo sentiste que no avanzabas, que estabas estancado, que Dios te había olvidado. Pero ahora sabes que no era olvido, era formación.
Que mientras tú querías resultados, Dios quería raíces. Que mientras tú pedías puertas abiertas, Él te estaba enseñando a caminar en fe antes de cruzarlas. Nada de lo que viviste fue en vano. Cada espera, cada prueba, cada lágrima tenía sentido. Dios no desperdicia ningún proceso. Y ahora que has escuchado sobre estos dones invisibles, entenderás que el verdadero milagro no siempre ocurre afuera, sino dentro. Tal vez ya posees uno o más de estos dones, y no lo sabías. Tal vez la paciencia que has tenido, la sensibilidad que sientes, el quebrantamiento que has vivido, la obediencia que has mostrado o la fe que has sostenido, son señales de que el Espíritu Santo ya está obrando en ti. Dios no revela estos dones a todos. Solo a los que han pasado por el fuego y permanecen con el corazón abierto. A los que siguen creyendo aunque no entiendan. A los que se rinden, pero no se alejan. A los que aman a Dios más que a las respuestas. Y si hoy estás escuchando esto, es porque Él te ha considerado listo. Listo para recibir más, para ver más, para creer más. No por mérito, sino por disposición. No porque seas perfecto, sino porque tu corazón ha aprendido a decir, aquí estoy, Señor. No subestimes lo que está ocurriendo dentro de ti. Puede que no sea visible, pero es eterno. Dios está moldeando tu espíritu, afinando tus sentidos y preparando tu vida para lo que viene. Los dones invisibles son semillas de propósito, y lo que ahora germina en el silencio, pronto florecerá a la vista de todos. Mantente firme. No te desesperes si no ves resultados inmediatos. La obra de Dios es profunda, no superficial. Su tiempo no sigue el nuestro, pero siempre llega justo cuando debe. Él no se ha olvidado de ti, al contrario, está escribiendo la parte más hermosa de tu historia. Y cuando llegue ese día, cuando veas el fruto de todo lo que soportaste, comprenderás que valió la pena. Verás que cada segundo de espera, cada oración sin respuesta, cada noche en la que lloraste sin entender, fue parte de un plan perfecto que te estaba preparando para recibir lo que el mundo no puede ver. Pero el cielo ya había determinado. Así que no te detengas. Si este mensaje ha tocado tu corazón, tómalo como una confirmación divina. No lo ignores. Dios te está recordando que no estás solo, que Él no te ha dejado, y que su obra en ti aún no ha terminado. Cierra tus ojos por un momento y di con fe, Señor, gracias por todo lo que hiciste en silencio. Gracias por los dones que no se ven, pero que cambian mi alma. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a compartirlo y escribir esta frase en los comentarios: Señor, hazme digno de recibir tus dones invisibles. Recuerda suscribirte a nuestro canal para recibir más palabras que fortalezcan tu fe. Además, deja tu like y activa las notificaciones para recibir más contenido inspirador. Por último, si quieres seguir fortaleciendo tu fe, te invito a seguir profundizando en la palabra de Dios. Por eso, te recomiendo ver nuestro siguiente video, donde encontrarás más oraciones y reflexiones que edificarán tu vida. Haz clic en la pantalla y sigue conectando tu corazón con Dios, para que su presencia te guíe en cada paso. Que Dios te bendiga abundantemente. Que la presencia de Dios no solo te visite, que te habite y guíe.